Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao, Altos Mirandinos y barrios aledaños, y a donde quiere que llegue el programa, por la gracia de Dios y por estos medios de comunicación, en las redes sociales. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa semanal, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados en vivo, directo de Radio Macarao 100.3 FM y por nuestra televisora local TV Caricuao. Sean todos y todas bienvenidos a este programa de esta semana. Johnny. Buenos días a todos nuestros queridos hermanos de nuestra querida y hermosa parroquia Macarao. Le damos gracias a Rafael Fernández y a Manuel Maldonado en los controles en la coordinación de Radio Macarao, a Jesús Blanco y a Nelson Suárez en TV Caricuao, que salimos a las 12 del mediodía y luego a las 6 de la tarde, mañana igualmente, y luego lo repiten nuevamente en la semana. Gracias a ti, Pablo, Rosa Mireya, que está por llegar, al Espíritu Santo, productor de este programa. Como siempre, le damos las gracias también a todos nuestros queridos radiousuarios. Como siempre, tenemos un programa bien interesante, desglosando la palabra del Evangelio 2000 y tantos años después, pero también nosotros le pedimos que no nos quedemos en los paradigmas. En los paradigmas tenemos que ir un poco más allá para poder entender la palabra del Señor, porque si nos quedamos en las creencias del hombre jamás vamos a poder entenderla. La palabra de Dios es palabra viva y bien profunda, y entonces tenemos que analizarla no en el contexto, sino en el Espíritu Santo, cuando nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo y dejamos que ese Espíritu nos ilumine para poder entender la palabra, a nosotros para poder tratar de explicarla y a ustedes también para tratar de entenderla. Pablo. Bueno, mis queridos hermanos, como siempre hacemos, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor para que Él envíe su Espíritu Santo, tanto para nosotros, los que lo estamos transmitiendo, como para ustedes, los receptores, para que esto sea de beneficio espiritual, que esto sea un acto en el camino de todas las semanas, para que nosotros podamos meditar a la luz de la palabra de Dios la realidad en la cual nosotros nos encontramos en este planeta en la cual nosotros estamos viviendo. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la vida. Te damos gracias por toda la lluvia que gracias a Dios está cayendo sobre nuestro país. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos proporcionas día tras día. Te queremos pedir que el Espíritu Santo dirija nuestro programa. Gracias por estas ondas radiales y televisivas que hacen posible el llegar tu mensaje a tantas personas que lo necesiten. Por eso, Padre, te ponemos nuestro programa, como siempre, en tus manos, y que el Espíritu Santo nos guíe para beneficio nuestro y de nuestra nación y del mundo entero. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos contestaron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, amados y queridos, aquí de nuevo estamos encontrándonos con Jesús. Con ese Jesús maravilloso, con ese Jesús que habla claro y que presenta algo que es importante delante de Dios. Por lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, parece que ante Dios no valen las palabras, valen los hechos. Si las palabras no están acompañadas de hechos,
no sirven para nada. Es pura incoherencia, pura hipocresía. Creo que es importante entender que los que entran en el reino de Dios son aquellos que escuchan la palabra y la cumplen, no que están de acuerdo con ella. Muchas personas, como los fariseos y los saduceos, ellos estaban claros, ¿no, verdad? Teóricamente, ellos tenían la ley y decían que amaban a Dios y le rendían culto y le prendaban incienso y le mataban animales, pero en la vida no respondían, no vivían la voluntad de Dios. Por eso en nuestra catequesis parroquial estamos insistiendo mucho, hace ya varios años, de que lo que nosotros tenemos que enseñarnos es una teoría del Evangelio. No es que la gente simpatice, no es que la gente conozca la doctrina a nivel intelectual, sino que la gente organizada en familia pueda aprender a vivir esa enseñanza. Precisamente Jesucristo lo dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi familia? Aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. No basta simplemente escucharla, no basta anunciarla, no basta predicarla, no basta conocerla en la cabeza, sino que lo que es fundamental es llevarla a la práctica. ¿Por qué Jesucristo dice que las prostitutas y los publicanos van a presidirnos el reino de los cielos? Bueno, porque a pesar de que ellos son pecadores y transgreden la ley, ellos escuchan la palabra. Las prostitutas, por ejemplo, yo he tenido experiencia en mi vida sacerdotal de atender a muchas de ellas, y a pesar de que venden su cuerpo, todo ese problema de desvalorización de su persona, pero sin embargo son personas, la mayoría, sensibles a las necesidades de los hermanos, son capaces de sacrificarse por buscar el bien. Yo lo he notado en ese sentido. Entonces lo que vale ante Dios es esa sensibilidad, esa compasión que nosotros podamos tener, porque eso es lo que va al final de los tiempos Dios tomar en cuenta. Otra cosa que a mí me llamó la atención cuando meditaba este evangelio, después podíamos comentarlo. Bienvenida, Rosa. Es muchas personas, yo me he encontrado muchas personas que dicen que son ateos. Y yo estoy convencido que hay muchos ateos creyentes y muchos creyentes ateos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque una vez me dijo uno: bueno, padre, yo no creo en Dios, pero yo creo en el amor. Yo le dije: bueno, gloria a Dios, porque si creen en el amor es que creen en Dios. Porque Dios es amor, como lo define Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículo 8. Y yo creo que es importante eso. A Dios no nos va a preguntar si nosotros lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Ya Jesús lo dijo. No es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino, sino el que cumple con la voluntad de mi Padre. Y hay ateos que niegan a Dios, pero sin embargo aman a sus hermanos, a sus necesitados. Y van a descubrir al final de los tiempos que al amar a sus hermanos, verdaderamente demostraron que creyeron y que amaron a Dios, porque a Dios hay que amarlo en el hermano necesitado que se nos presenta por el camino día tras día. Eso a mí me cuestionó esta semana profundamente, pero tenemos que ir aprendiendo todo. Yo tengo que aprender, todos ustedes tienen que aprender estas lecciones, ¿no? Otra cosa, bueno, lo que nos dice en la segunda lectura, que no tenemos tiempo para leerla, ¿no? Tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que siendo de condición divina, se despojó de su categoría de Dios, de sus privilegios de Dios, y se anonadó, se hizo hombre y se hizo nada. Eso quiere decir la palabra anodanarse. Y se puso y se hizo como un siervo al servicio de los demás. Aquí está cumpliendo la voluntad de Dios. Jesucristo no resucita por lo que dijo, sino Jesucristo resucita por lo que hizo, cuando Él se entregó totalmente y demostró con los hechos, con su propia vida, que Él creía en el Padre, que Él de verdad hacía la voluntad del Padre, aunque en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero Él rechazó su voluntad e hizo la del Padre y fue obediente hasta entregar su vida por nosotros. Esos son hechos y no palabras, y ese es el único camino de la salvación. Hermano. Bueno, buenos días. En la lectura, fíjate, Pablo, no pude más que recordar
la oración que tuvimos la semana pasada, el sábado, en donde, qué interesante, en esa conversación con Dios, donde se inició esa oración, uno de los chicos que estaban dirigiendo la oración decía: Padre, tú conoces mis debilidades, tú conoces a veces lo difícil que es para mí, después de una semana, tener que pararme temprano para venir a la catequesis, para estar acá en este momento. Cuántas veces he querido quedarme en la cama, descansando. Pero Señor, aquí estoy. Aquí estoy, bueno, y hágase tu voluntad. Tú conoces mis debilidades. A mí me pareció tan hermosa, Pablo, porque es verdad. Fíjate que muchas veces somos muy prestos a decir: sí, yo estoy allí y yo voy a hacer tu voluntad, Padre. Pero en el momento de la prueba, en el momento en que la comodidad, ese confort, ese espacio me llama y me acuna, entonces no queremos salir de ahí, porque hay que desprenderse de nuestras comodidades para ir a hacer la voluntad del Padre o hacer la voluntad de otro. En este caso, ¿cómo se materializa eso? Desprenderme de mi confort, de mi casa, porque tengo que ir afuera a ayudar a alguien que está necesitado, pues. O desprenderme de la comodidad de estar con mis piecitos levantados, descansando, porque tengo que ir a patear, vamos a decirlo de esa manera, tengo que ir a patear cerro, porque tenemos que ir a hacer un censo, a ver cuál es la situación del barrio, cómo está, qué hay que hacer, dónde hay que apoyar, cuáles son las necesidades. Entonces, tú lo decías, ¿cuántas personas conoce uno que dice: no, yo realmente no voy a misa, yo sí creo en Dios, pero a mi manera? Y entonces termina diciendo: en definitiva, yo no creo en eso que me dicen. Y muchas veces se manifiestan como ateos. Pero vemos que son los primeros que están allí sirviendo, que se paran tempranito, están reuniéndose con la comunidad, están trabajando, están viendo que tiene que el niño, se conduelen de los muchachitos que están en la calle con algún problema y que no hayan cómo solucionar, están pendientes. ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo. Y tú lo decías, esos son los primeros que van a entrar, no porque dicen: Señor, yo soy el primero que está en la iglesia, yo soy el primero, estoy orando. No, es el que está primero sirviendo. Y ¿sabes algo? Es cierto, Pablo, yo me cuestiono también muchísimo, porque yo conocí a una señora que ella trabajaba en eso de su cuerpo, en vender su cuerpo. Y qué fuerte. Fíjate que me llamó mucho la atención, porque la casa de un familiar estaba cerca. Y bueno, esos familiares estaban así como muy, por supuesto, en lo suyo, pendientes del trabajo. Y bueno, había unos niños que estaban en la calle, y no lo habían botado porque estaban tremendos, mil problemas. Y fue la señora que tuvo la gentileza: no, esos muchachos no pueden quedarse allí, vénganse para acá. Y entonces estaba el dilema: no, pero es que si son malamañosos, no lo puedo meter a mi casa, porque si lo meto a mi casa me roba. En cambio, la señora abrió su casa y dijo: no, bueno, aquí está, te quedarás aquí. Y esa es una enseñanza. Son esas personas que desechadas por el mundo, los que tienen más sensibilidad que muchos de aquellos que están acomodados, y por estar acomodados se olvidan que otros tienen necesidades. Exacto. Hay que demostrar la fe en los hechos. En obras, sí. Los hechos. Johnny, ¿qué nos puedes decir sobre esto? No, y es importante, porque me llamó la atención esta palabra: comodidades y debilidades. Porque muchas veces estamos en las comodidades y en las debilidades, y eso nos impide avanzar. Jesús se dirige precisamente, lo dice, a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Él no se está dirigiendo a la población, sino precisamente a aquella alta jerarquía de la iglesia, aquellas autoridades, aquellos abogados que conocían la palabra, y se está dirigiendo precisamente a ese grupo que creen tener a Dios secuestrado. Ellos son ellos son los dueños de Dios, ellos son los que dicen, ellos son los que condenan. Pero importante esa reflexión que está haciendo Rosa Mireya y tú, Pablo, porque ellos
a pesar de que tenían todo ese conocimiento de la palabra del Señor, porque eso lo decimos, no solamente nos hace falta el conocimiento, sino el discernimiento y esa iluminación del Espíritu Santo para poderlo entender y pedir también la iluminación y esa bendición del Espíritu Santo a todas estas personas que nos escuchan para que también les llegue. Y entonces estas personas, estos sumos sacerdotes y estos ancianos tenían las comodidades de todos esos diezmos que le daban las comunidades, todo ese dinero. Entonces, mientras la gente está viviendo en la pobreza, mientras la gente está pasando necesidad, nosotros todavía vemos hoy en día cómo hay personas que en nombre del Señor, en llevando la palabra del Señor, son los que más cómodos viven y son los que mejor comen. Entonces vemos que los feligreses no se hacen servidores, como bien lo dijiste tú, Pablo. Dios se hizo hombre y se hizo servidor. Y entonces ellos llevan la palabra de Dios, pero no se hacen servidores, sino se hacen servidos de las multitudes. Entonces por eso Jesucristo le hizo la pregunta, fue a ese grupo que creían que tenía, como quien dice, a Dios agarrado por la chiva, pero entonces después los recrimina, o sea, les dice la verdad. Dice, yo les aseguro, porque imagínense lo fuerte que eran para esos hombres, que los publicanos eran los que robaban, los que cobraban impuestos, y las prostitutas, ellos ni siquiera querían que se les acercaran, esas ni siquiera tenían perdón. Están condenadas ya. Estaban ya condenadas. Entonces, de hecho, Mateo, el apóstol, Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, y sin embargo se convirtió y llegó a ser uno de los seguidores de Cristo, era uno de los seguidores de Cristo, uno de los escogidos de Dios para ser seguidor de Cristo. Y entonces, pero les recrimina más allá todavía, cuando le dice que las prostitutas, imagínense, una persona que tiene tantos años estudiando las leyes las leyes de la Biblia y todo eso, la palabra del Señor, y le dicen y le están diciendo que las prostitutas están realmente siguiendo el camino y ellos no. O sea, me imagino que aquello le habrá quedado ellos con la boca abierta, o todo lo contrario, querían caerle a golpe o querían matarlo, o ya se dieron cuenta que por eso fue una de las causas de las cuales crucificaron a Cristo, porque Cristo no parafraseaba ni decía las cosas así por encimita. No, claro, que ese es el político, y no hay que decirle ladrón, hay que decirle corrupto. No. Jesucristo le decía a las cosas, se las decía por su nombre, a lo que era. Y entonces eso no le gustaba a esa gente. Por eso es que él le colocó todavía y le sigue hablando en parábola. Le dice, habían dos hijos que entonces uno hacía mucho caso. Ah, sí, papá, sí está bien. Mira, necesito que vayas a trabajar hoy la viña. Sí, está bien. Pero no iba. Entonces se estaba refiriendo en ese momento a los ancianos, y se refería también a los sumos sacerdotes, que decían sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pero en la práctica no hacían absolutamente nada. Y cuando se refiere al segundo hijo, que le dice que tienen que ir a la iglesia, tienen que llevar la palabra del Señor, tienen que recibirle en su corazón y todas estas cosas, se está refiriendo precisamente a las prostitutas, que dicen, no, yo para la iglesia no voy, allá no puedo ir porque allá primero y principal tengo las puertas cerradas, ya no me aceptan. Y también los publicanos también, porque ellos sabían que eran unos ladrones y no podían entrar a la iglesia. Entonces le coloca ese segundo ejemplo, y sin embargo le dice que ellos, así como Mateo se arrepintió y pudo entrar, las prostitutas también que se arrepintieron pudieron entrar, son verdaderamente también hijos de Dios, y ellos están más en el camino de Dios que ellos mismos, porque así como lo dijo Jesús en una oportunidad, que ellos ni entran al reino de los cielos, ni dejan que los demás entren en el reino de los cielos, porque la palabra para ellos es una cuestión así como un código secreto. Ellos la tenían, ellos la estudiaban, pero ni siquiera la podían compartir, y como ellos no la podían compartir, yo me imagino también por eso, Pablo, que el Espíritu Santo no se derramaba en ellos, y por lo tanto no podían entender la palabra. Por eso siempre le pedimos a Dios en los estudios bíblicos y aquí en el programa y siempre en todo momento, que nos ilumine, nos bendiga y nos dé ese discernimiento para poder entender la palabra. Pero vuelvo y repito, como comencé al principio, no 2000 años y tanto hace cuando crucificaron a Cristo, sino hoy en día, en la Venezuela de hoy, en el mundo de hoy, en el mundo tan convulsionado como esté en este momento, pedirle a Dios el discernimiento para poder entender su palabra. Bueno, pues nada, es decir, el mejor ejemplo es María Magdalena. Correcto. Que demostró su arrepentimiento llorando, derramando lágrimas y mostrando amor. Y al final, en definitiva, todo el mundo abandonó a Jesús. ¿Y quién fue al sepulcro a ocuparse hasta del cadáver de ella? Ella.
Sí. Ella fue la primera que fue allí y por eso Jesucristo resucitado, la primera que se manifestó antes que a su madre y que Pedro y que Juan, fue a María Magdalena, demostrando que ante de Dios lo que vale es amar. Si la religión, si tus oraciones y devociones no te llevan a amar a tus hermanos necesitados, estás perdiendo el tiempo, hermano, aunque esto suene un poco chocante, ¿no? ¿Verdad? La religión condena, pero Jesucristo salva, mi hermano. Perdona y salva. Amén. Y libera. Por eso nosotros tenemos nuestra fe en Cristo Jesús y por eso Él es la verdadera voz del pueblo de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro programa. En este momento vamos a poner alguna canción que hable sobre la paz. Porque la paz, como lo decía Miguel Rodríguez Torres, nuestro ministro, en unas palabras preciosas ayer en un acto que tuve la dicha de participar allá en frente al Panteón Nacional. De eso vamos a hablar ahora en la segunda parte. La paz es una cosa que no se decreta, la paz es una cosa que hay que hacerla y como decía el musulmán, la paz tiene que nacer dentro de tu corazón para que podamos tenerla fuera. De eso vamos a hablar ahora en la segunda parte del programa y de otras cosas. Tenemos ahí también una reflexión del Papa Francisco. No se pierdan esta segunda parte del programa. Enseguida estamos con ustedes. Amén.